Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también, en este episodio número 41 o el primero de la quinta temporada. Antes de hablar de nada, muchas gracias por ver este contenido, muchas gracias por los comentarios que voy recibiendo y sobre todo, muchas gracias por compartirlo a personas que tú creas que le pueda aportar valor cualquiera de estas ideas que hablamos en estas conversaciones. Dice, oye, cuando Juan habló con Beatriz acerca de Customer Journey Mapping, oye, esto le puede interesar a no sé quién. O cuando habló con Yusef de este momento de transformación digital del Club Mediterráneo, creo que esto le puede servir a tal persona. Si lo compartes, hemos triunfado porque ese es el objetivo de este espacio. Así que muchas gracias de antemano. Entonces, te cuento cosas. Primer episodio de la quinta temporada. En el episodio 40, el anterior, hice un resumen de la temporada 4, hablando desde el 31 hasta el 39. El 31 con Simón Rueda, hasta el 39 con Pedro Nebot. Y ahí en ese episodio pues me grabé una media horita hablando de cuáles son esas 4 o 5 ideas de esa temporada. De modo que si ves ese episodio, ya ves un resumen de todos los episodios y las conversaciones. No sabía que había hablado con Carlos López de esto o con Yusef de esto. Entonces vas y buscas el episodio que está ahí en el canal. Por cierto, este episodio número 40, yo lo dejé publicado en LinkedIn, estaba con el link para llegarle al vídeo, pero en el canal no lo puse como público, lo dejé como oculto. No sé, se me olvidó, entonces ya está puesto como público. Así que ese fue el episodio 40. Entonces, arrancamos la temporada 5. Primer episodio. Creo que va a ser una temporada que al final, en el episodio 50, cuando haga el resumen con la IA y todo este rollo, le va a poner algo así como fitness consulting o fitness consultivo o ser consultivo o algo así, porque ahora vienen una serie de invitados que son consultores, que están de alguna manera relacionados con el fitness o que han hecho proyectos en la industria del fitness. También vienen operadores, viene algún boutique, viene un mix interesante, pero el tono va a ser ese, el tono va a ser muy consultivo y la verdad que estoy encantado de traer a este primer invitado. Es una persona que sigo desde hace mucho tiempo, es una persona que lo voy viendo los posts que tiene, en los contenidos que va generando. Tengo su libro, que fue el primer libro especializado en Customer Experience en Latinoamérica, que se llama Construyendo Experiencias. Y él es Rodrigo Fernández de Paredes, socio fundador y presidente ejecutivo del CX Latam Group. Yo, como decía, soy fan y lo voy siguiendo desde hace tiempo, y qué mejor exponente de hablar de Customer Experience en este primer episodio de esta quinta temporada, que va a ser una temporada consultiva. ¿Y de qué hablamos? Pues de experiencia cliente. Yo traje a Rodrigo para hablarle y preguntarle acerca de cuáles son los errores más comunes a la hora de implementar programas de experiencia cliente, por dónde empezar si eres un gimnasio que quiere posicionar el servicio como eje central de tu propuesta de valor, lo difícil que es no posicionarse o no encontrar qué te hace diferente en los diferentes momentos de ese viaje al cliente. Hablamos de la metodología que él tiene en su libro, que no voy a hacer spoiler para que vayas y lo veas. Es súper interesante a nivel táctico y estratégico, esa metodología que trabaja la puesta en marcha en programas de experiencia cliente. Hablamos del conocimiento, las 4 Cs del conocimiento: conocer a tu cliente, conocer a la competencia, conocer a los colaboradores, conocer la cultura de tu empresa, hacia dónde quieres llegar, liderazgo. Fue una cátedra con Rodrigo, me encantó, aprendí muchísimo, la verdad que fue un placer hablar con él. Y qué más decir de Rodrigo Experience, 20 años de experiencia liderando proyectos de Customer Experience y Employee Experience. Él es creador además y conduce un podcast que se llama Construyendo Experiencias. Es también conferencista, ha hecho charlas TEDx, ha compartido escenario con personalidades como Barack Obama, Carlos Vives, Daniel Javif, entre otras personalidades, frente a 7.000 personas. Ha asesorado y capacitado a un montón de profesionales en más de 15 países. Entre las empresas más emblemáticas con las que he trabajado está Disney, está Ritz-Carlton y diferentes industrias, con lo cual aporta muchísimo a la conversación. Y ha certificado con su programa de Customer Experience a más de 5.000 ejecutivos en la Universidad de los Andes, en la ICESI, Uninorte en Colombia, Pacífico Business School y Centrum Católica en Perú, y es co-creador de un software de medición de experiencia de cliente y de colaboradores, el X Customer 360, y creador del CX Model, que está explicado allí en el libro. En fin, una persona con muchísima experiencia que vino a aportar muchísimo a la industria del fitness. Espero que les guste tanto como a mí, y nada, nos vemos
vemos en el episodio número 2 de la quinta temporada. Los dejo con Rodrigo. Chao. Rodrigo, por fin lo logramos. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio para hablar de lo que nos apasiona, que es experiencia cliente. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, un gusto por fin estar acá hablando de este tema, pues que en general aplica para la industria del fitness y para cualquier industria. En realidad, creo yo que aquí quienes nos estén viendo o escuchando van a tener mucho aprendizaje muy al margen de cuál sea el sector en el que se mueven, porque hoy en día la diferenciación en las empresas no está basada solamente en el producto o en el precio, sino en la experiencia, en aquello que hacemos sentir a nuestros clientes. Bueno, es que has hecho la intro perfecta porque la industria del fitness es una industria de servicios, es personas cuidando de personas y creo que tiene mucho recorrido para mejorar en el ámbito de la experiencia del cliente. Pero antes de empezar a hablar y a desglosar ahí paso por paso, ¿entrenas? ¿Vas al gimnasio? ¿Cuál es tu experiencia con el fitness? Sí, en realidad siempre he sido deportista. He jugado fútbol, he jugado tenis, voy al gimnasio. Hoy digamos que el deporte más frecuente que hago justamente es el gimnasio. Voy generalmente 3 a 4 veces por semana y trato sí de hacer una disciplina al respecto, porque de lo contrario pasan los años y cuando los años avanzan, ahí es donde se da cuenta uno, este hace deporte, este no hace deporte. Y ahí se Tal empieza a cual. notar la diferencia. Tal cual. Y de esta, vas bastante, o sea, 3, 4 veces por semana, que en tu radar de experiencia del cliente que siempre vas mirando y comprando y buscando, indagando, ¿qué ves? ¿Qué oportunidades ves? Así a bote pronto, como se dice aquí, cosas que tú digas, mira, aquí hay una oportunidad de mejora, aquí yo haría esto. ¿Qué cosas te llaman la atención? Mira, algo que hay que entender es, creo yo, cuál es el público objetivo al cual uno se dirige, porque uno a veces relaciona CX, todo lo que es la parte de experiencia, con sorpresa, wow, de alguna manera mucho de aquello que vemos de repente en marcas como Disney, como Ritz-Carlton, como marcas emblemáticas como Starbucks, ¿no? Que basan su principal diferenciación en las personas que están al mando de estas experiencias. En el fitness yo creo que hay diferentes tipos de experiencia, porque hay modelos que son autoatendidos, donde prácticamente no hay quien te ayude y sin embargo pueden ser muy buenas experiencias. La persona que tiene de repente su rutina aquí y no necesita de nadie, lo que necesita que hayan son buenas máquinas y variedad de máquinas. Perfecto. También pueden haber tipos de fitness donde realmente hay una diferenciación basada en los instructores, donde desde la persona que te recibe te da una buena experiencia, donde cuando hay un problema te solucionan rápidamente y más allá de las buenas máquinas y de la infraestructura que tengas, son justamente todos estos actores, díganse personas, ¿no? Los colaboradores de la empresa en sus diferentes roles, son las que hacen la diferencia. Y también puede haber un modelo híbrido en donde ni muy para allá ni muy desatendido. Entonces, creo que al final uno está dispuesto a pagar por mejores experiencias si es que ese es el diferencial que busca. También va a haber gente que apuesta por un modelo autoatendido, ¿no? Como esta Claro. gran cadena de gimnasios que ha aparecido Ujú. durante varios países, perdón, alrededor de varios países y que, pues, a ver, la gente va feliz. Y tú dices, Claro. oye, pero en el otro lado tenía más instructores. Pues sí, estabas pagando por eso. El modelo de este otro gimnasio es un modelo autoatendido, donde la tecnología es su fuerte, donde las máquinas son top, pero no vas a encontrar instructores que estén ahí, como dicen, Claro. pues, haciéndote la rutina o siguiéndote de cerca. Creo que hay que entender muy bien este tema en experiencia porque a veces se deforma el concepto y hay experiencias para cada segmento de clientes. Claro, y me gusta mucho que hayas dicho eso porque generalmente en el fitness, algunas cadenas o algunos modelos de negocio intentan ser toderos, ¿no? Yo quiero ser muy digital
pero también quiero ser muy enfocado a personas y mucho trato entre personas, pero también quiero ser que la gente vaya por libre. Entonces, ¿crees tú que ese ruido o esa disonancia es parte del por qué las estrategias de Customer Experience fallan? Porque no hay un foco en específico. Sí, Es, y el gran problema es cuando te quedas al medio y te conviertes en un híbrido, ni para allá ni para allá. O sea, no eres blanco ni negro, eres un gris que no se posicionó ni en la zona premium ni en la zona autoatendida. Entonces, al final, ¿dónde me quedo yo? En la mitad de la cabina del avión. No me fui ni a business ni me fui bien atrás. Me quedé al medio. ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, creo yo que ahí es donde está realmente el problema. Cuando tienes un posicionamiento difuso y no llegas a posicionarte como un experto o como el mejor en tu rubro. En aerolíneas, por ejemplo, pueden haber aerolíneas como por ejemplo Southwest, que es una aerolínea low cost, pero cuando tú vuelas, oye, la gente es súper amable, es divertida, es claro. entretenida, tienes algo que hace diferencia con otras low cost. Entonces soy la mejor low cost del mercado. Y hay otras que pues marcan la diferencia a partir de otras variables donde puedo poner, por ejemplo, a un KLM, Lufthansa, Emirates, etcétera, etcétera, donde voy a pagar más porque ya sé que me van a tratar como rey en el avión. Entonces, creo que en el fondo Claro. lo que hay que hacer es definir claramente cuál es nuestra estrategia. Pero hoy en día, yo creo que hablando de la importancia de la tecnología, creo que es clave que hoy usemos la tecnología a nuestro favor, pero sin caer en el error de deshumanizar la experiencia. Yo creo que hoy el cliente está buscando experiencias cada vez más humanas, donde, a ver, de repente voy a comparar un gimnasio con otro. Eh, en uno tengo al instructor que me está acompañando y ayudando a hacer mi rutina. Hey, no, la espalda la estás dañando, es decir, te está guiando Ujú. prácticamente paso a paso. En la otra, no, pero si tengo una necesidad, presiono un botón y alguien viene a ayudarme. Perfecto. Mm. Estoy buscando el punto intermedio entre la autoatención y cuando tengo un problema, que alguien me ayude, porque nada Claro. peor que cuando tienes un problema que no te ayude ni Dios. Claro, totalmente. Es que eso pasa mucho en Amazon, por ejemplo. Yo quiero comprar una cosa en un clic, pero cuando algo va mal, quiero hablar con un humano. No me pongas presione uno, presione Tal tal, cual. diga no sé cuál, no lo entendí. Eso es tal cual. Entonces, vale, si vamos a enfocarnos en los gimnasios que se quieren diferenciar por la experiencia con las personas, ¿no? Si Perfecto. nos vamos no a los que son más autogestivos, más tecnológicos, digamos, sino a los que, oye, una buena atención en recepción. Si yo vengo por primera vez, que me saluden por mi nombre y me muestren el gimnasio con todos sus atributos y tal. Vamos a enfocarnos en eso. ¿Por qué cuesta tanto a una empresa o un gimnasio que estamos en una industria de servicios? ¿Por qué le cuesta tanto entender estos conceptos de, oye, esto va de esto, va de que en recepción, el entrenador, el que da la clase de spinning, el de limpieza, todos tengamos ese customer centricity, ¿no? Que se usa tanto, ¿no? Esa palabra. ¿Por qué cuesta que el cliente, que una organización se alinee ahí? Cuesta sobre todo cuando la cabeza no tiene claro el tema, porque todo empieza por los líderes. Yo he acuñado una frase que la uso mucho en mis conferencias y en mi día a día y es, la magia está en las personas comenzando por los líderes. Y esos líderes son justamente los que van a hacer posible la magia. Ahora, si yo soy un líder y tengo en mi línea directa de reporte personas que no están alineadas con mi propósito, con mi ADN, entonces la magia hacia abajo no va a calar y no va a ser posible. Ahora, te voy a poner un ejemplo claro, real de la industria, sin mencionar marcas para no hacer publicidades Ujú. a nadie, pero nosotros en la empresa asesoramos a la cadena de gimnasios más importante de Colombia. Y esta cadena de gimnasios Vi la tiene entrevista, vi tu entrevista, perdona Ah, que te corté. ¿ves? La dejaré Ento- reseñada por ahí. Gracias, sí, Rodrigo. sí, y ahí ellos tienen dos marcas. La estrategia es muy diferente para cada marca, porque una es Claro. muy de autoatención y la otra es muy de venderte la experiencia. Hemos trabajado hace poco con ellos un
manual, bueno, luego de hacer una investigación, ¿no? De perfil de cliente, lo que valoran, lo que no, etcétera. Y este manual que se llama el Experience Book, que básicamente es un manual de 80 páginas, donde está todo el detalle de cuál es el ADN de la marca, historia, valores, cómo se debe comportar cada una de las personas en cada momento del journey, cómo hace cada una de las personas la magia y en qué momentos, dónde hay oportunidades para generar el wow. Y a partir de ahí es donde tú dices, ajá, esto no es por arte de magia, esto está planificado, por supuesto. Y hay todo un trabajo y toda una inversión que parte de la visión de los líderes, de los propios dueños, que dicen, otros gimnasios buenos hay. La pregunta es, ¿qué me hace diferente? Y cuando tú quieres ser diferente, no se trata de ser diferente en aquello que a ti te late, porque el gran error de las organizaciones es, a mí me gustaría tal cosa, entonces lo vamos a hacer. Lo que a ti te gustaría me vale madres, papito. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos que investigar qué es aquello que realmente valora el cliente para encontrar, y pilas con esto, que es un punto clave, ¿qué es aquello que valora el mercado que la competencia no está dando? Y ahí es donde tú vas a diseñar esa propuesta de valor, poniéndote fuerte en aquello que valora el mercado y que la competencia no lo tiene o no lo tiene tan fuerte. Y a partir de ahí vas a tener una propuesta de valor muy sólida. ¿Por qué? Porque te estás diferenciando en aquello que es valorado por el mercado y que la competencia no está fuerte. Importante como acompañamiento de esto. No basta con ser, sino parecer. La comunicación tiene que ser también muy fuerte para que el cliente, el público objetivo, lo sepa. Y algo bien importante, las experiencias no enamoran si la capa básica de tu propuesta de valor no se cumple. Por lo tanto, Totalmente. Producto sólido, procesos simples, personas que hagan posible la magia. Mira que he mencionado 3 cosas. Producto, procesos, persona. Cliente al centro, ese es nuestro triángulo mágico de la experiencia. Creo que ahí es a donde tenemos que ir y todo parte de los líderes. Si los líderes realmente están comprometidos y creen en el impacto, en la rentabilidad de todo esto, la tarea es mucho más simple. Es la parte del líder, claro, has dicho una palabra clave ahí que es propósito. Me gusta mucho eso porque es lo que realmente define y moldea una marca o una entidad o una organización a diferencia de las otras, ¿no? Yo una vez escuché a un gerente de gimnasio que él decía, mi sueño es que en un futuro nuestra cadena de gimnasios sea que la gente diga, yo voy allí porque la gente que va allí se cura de enfermedades, la gente que va allí es sana, la gente que va allí es más feliz, ¿no? Y su propuesta de valor y su propósito era ese. Tanto así que el eslogan pasó a ser la felicidad se entrena. Correcto. Y pasó a ser, entonces de ahí vino y bueno, desencadenó muchas cosas. Entonces, vale, el liderazgo, propósito que contagie, que contamine, que de alguna manera todo el mundo esté ahí. Luego has dicho otra cosa que es los manuales. Me encanta esa parte. En el mundo del fitness hay muchas franquicias. Sin embargo, tuve la oportunidad cuando era joven de trabajar en McDonald's, en Subway, fui repartidor de pizzas y yo me acuerdo en Domino's y yo recuerdo que lo primero que nos daban era este es el manual, de aquí Claro. no te salgas, ¿no? En la industria del fitness hay muchas franquicias, pero no hay tanto rigor en procedimiento. Ese manual que le llamabas el Experience Book, ¿por qué crees que voy a reformular la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que un gimnasio tiene que darse cuenta de decir, carajo, tengo que escribir mis procesos? ¿Qué tiene que pasar para que alguien diga, tengo que sentarme con mi equipo a empezar a diseñar cosas y escribirlo para que sea estándar? ¿Por dónde empieza un gimnasio para llegar ahí? Mira, hay algo bien importante aquí, porque es diferente cuando tú tienes un solo local versus cuando tienes planes de expansión y eres una franquicia o eres una marca propia con varios locales. Entonces, ¿cómo tú garantizas que la experiencia, la propuesta de valor de tu gimnasio sea igual en el local número 1 que en el local número 25? La única forma es tener todo
procedimentado. Cuando hablamos de marcas emblemáticas en el mundo, hablamos de marcas que son obsesivas por el cumplimiento de procesos. Entonces, los procesos son parte de la experiencia, es parte justamente del diseño de la experiencia. ¿Tú cómo haces para que cuando llega alguien a un lugar, voy a mencionarte el saludo en 3 pasos Ritz-Carlton? Señor Rodrigo, bienvenido. Mirada a los ojos, personalización del mensaje y ofrézcale ayuda. ¿Lo ayudo con su maleta? Son los 3 pasos del saludo. Mirándote a los ojos, decirte tu nombre y ofrecerte ayuda. Eso, tan simple como el protocolo de saludo, se tiene que hacer igual en todos los Ritz-Carlton del planeta y es parte de un estándar a cumplir que ha definido la marca. Si nosotros no definimos esos estándares, no vamos a poder garantizar de que la persona lo haga igual y que lo haga bien. ¿Por qué? Porque lo que es bien para Juan no necesariamente es bien para Rodrigo. Claro. Entonces, tenemos que ordenar a partir de definición de procesos, que son todos esos procesos que tanto de manera visible como no visible deben funcionar. Ahora, es clave también que tengamos las personas correctas. Yo no le puedo encargar la organización de la Navidad al Grinch. Entonces, aquí muchas veces lo que tenemos es personas que pueden ser muy buenas de repente haciendo lo que hacen, pero son muy malas a nivel del trato con la persona. No tienen ese ángel, esa facilidad de interrelacionarse con la gente. Y esto es un tema muy de relaciones. También tiene que haber algo bien importante, la ética. Dentro de los gimnasios se da mucho también este tema relacionado con instructores clientes o instructoras clientes. Importante también definir ese manual de ética, código de conducta que sea realmente intachable. Hace poquito, aquí nomás en el Perú, un club de vóley, desvinculó a un preparador físico porque rompió el código de ética y tuvo un encuentro con una jugadora del equipo. Es parte justamente de las reglas de juego. Entonces, aquello que no tiene reglas, que no tiene manuales, que no tiene nada, simplemente se va a realizar a criterio, con la muy buena intención que pueda tener, en este caso, del administrador del gimnasio o el gerente del gimnasio o quien tenga a cargo el gimnasio. Pero ahí es donde viene justamente este manual, ¿no? Y de la mano con esto, y seguro porque tú hace rato que venimos conversando y sé que conoces lo que hacemos, va muy ligado a nuestro modelo de experiencia en 6 pasos. El primer paso aquí es el conocimiento. Tenemos que conocer a nuestro cliente, tenemos que conocer a nuestros colaboradores y también, pilas con esto, tenemos que conocer a nuestra competencia. Esas son las que yo llamo las 4C del conocimiento. Me falta una. Acabo de mencionar clientes, competencia, colaboradores y cultura. ¿Cuál es la cultura que yo quiero para mi negocio? ¿Cuál es ese ADN? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa característica que yo quiero que todo el mundo identifique cuando se mencione mi marca? Entonces, ahí, por ejemplo, entra primero este conocimiento. Luego es entender, y acá vienen 2 tipos de diseño de journeys, porque una cosa es que tú tengas ya, por ejemplo, un gimnasio o una cadena de gimnasios y quieras mapear el journey existente para entender cómo es hoy. El punto de partida, ¿no? Exacto, tal cual, ¿no? El punto de partida es mi hoy, pero también puede ser que estés empezando un negocio. Entonces tienes que diseñar tu journey de cero. Entonces ahí el diseño básicamente va a ser cuál es ese journey ideal que yo quiero para mi negocio. Ahora, vamos a ponernos en el escenario de que ya tenemos el gimnasio, vamos a hacer el mapeo del journey versión actual. A partir de ahí, y una particularidad también, con esta cadena de gimnasios en Colombia, nos dimos cuenta de que las expectativas, necesidades y percepciones del cliente de Medellín no era el mismo que el cliente de la costa y no era lo mismo que el cliente de la capital. Entonces, también pueden haber sub-journeys dentro de ese gran journey que es el journey de tu empresa. Ahora, paso 1 entonces, conocimiento, las 4C del conocimiento. 2, diseño de experiencia actual. 3, innova y co-crea todas las mejoras que hayas encontrado en ese journey versión actual. Rodrigo,
¿diseño las mejoras que se me ocurran a mí o que levanto de la voz del cliente? Claro. Obviamente, lo que levantes de la voz del cliente. Pueden haber innovaciones también que no hayan salido del cliente, sino que sean innovaciones Ujú. propias, pero recomendamos siempre testearlas con clientes reales para ver si es que esas innovaciones van a ser innovaciones productivas o no. Entonces, ya tenemos conocimiento, experiencia actual, innovación y co-creación de mejoras, y el 4 viene a ser la implementación de esas mejoras que hemos diseñado en el 3. ¿Para qué? Para diseñar una experiencia mejor a la que tenemos en el punto 2. El Ujú. 2 es mi hoy, el 4 es mi escenario deseado. Ahora, nosotros cuando teníamos este modelo, era un modelo de 5 pasos. Luego se amplió a 6. ¿Por qué? Porque ese modelo de la experiencia mejorada, que es el punto 4, lo abrimos en 2 y dijimos, la mayoría de empresas no enamora a sus clientes, no genera experiencias wow para sus clientes. La mayoría de empresas solamente satisface a sus clientes. Por eso es que el 4 es el momento del estado mejorado del journey, que satisface a los clientes, y en el 5 creamos un momento nuevo que era el momento wow. Básicamente aquí es donde buscamos en qué momentos se puede crear la magia, en qué momentos puedes sorprender a un cliente, en qué momento puedes generar ese wow. Resulta, te voy a poner un ejemplo sencillito que una vez viví. Llego al gimnasio, ni me lo esperaba, y cuando llego y me voy a registrar, me entregan un paquete. Yo ni me lo esperaba. Resulta que había una toalla personalizada, un tomatodo muy lindo de la marca personalizado, etcétera, etcétera. Yo, wow, qué chévere, porque eso lo puedo usar hasta el Claro, día de hoy. Lleva mi claro, nombre. La personalización se valora mucho en la experiencia. Y bueno, tal cual. pequeños detalles que no son necesariamente grandes inversiones. Y tú dices, oye, ¿cuánto te costó ese kit? $5, $7, $10. ¿Cuánto te paga Claro. ese cliente en todo el año? ¿No? Y finalmente, luego del quinto bloque, que es el de experiencias wow, viene la parte de medición. Y acá viene un punto bien importante. Medición, por un lado, de estándares, voz del cliente y voz de colaboradores. Y cuando hablamos de estándares, hablamos justamente del cumplimiento de todo este manual que habíamos mencionado hace un rato. Ese manual tiene que ser una herramienta viva. No me sirve que sea solo un manual. Me sirve que sea un manual que se aplique, pero también que se mida, que se premie a Claro. los que están haciéndolo bien y que se corrija a los que no están haciéndolo bien. Acá es clave que realmente esto viva en la organización, que se respire en la organización, porque si queremos que un manual sirva de algo, se tiene que aplicar. Entonces, esos 6 Claro. pasos son aplicables completamente a el negocio de fitness como cualquier otro negocio en particular. Es espectacular porque digamos que el fitness se acompaña mucho de la tendencia de lo que está haciendo Estados Unidos o lo que está haciendo tal cadena que le funcionó y nos copiamos, ¿no? Entonces, esto que has comentado desde entender al cliente, la experiencia actual, probar, diseñar y tal, me parece que es como el ciclo ideal porque no, co-creas, dicho la palabra co-crear, siempre cuando escucho la palabra co-crear o co-algo, siempre pienso en que se le dé voz al que está en el gimnasio. Es decir, tanto al cliente final, al socio, observándolo, preguntándole a la voz del cliente, pero la voz del cliente interno. Y aquí lo apunté porque quería preguntarte, ¿qué tan común es que organizaciones tomen en cuenta la palabra del empleado? Es decir, vamos a hacer un diagrama de Customer Journey, vamos a mapear y tal, no sé cuánto, y llega el gerente y dice, sí, perfecto, hemos detectado estos puntos de dolor, ya nosotros vamos a buscar la solución. Y no involucran a los que participaron y que los que dieron, eso lo he vivido yo en carne propia cuando hago consultoría, que después que tú haces todo este ejercicio, al final sí nos dimos cuenta que estamos fallando aquí, 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 ya traeremos la solución nosotros. ¿Por ¿Por qué no se empodera al equipo? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Mira, hay dos cosas importantes acá de las que has mencionado. Uno, ¿por qué es importante escuchar al colaborador? Porque ellos son los que están en el día a día, ellos son los que sienten los dolores del Sin duda. cliente, ellos son los que tienen que resolver rápidamente cuando hay un problema. Y la pregunta es, ¿estos colaboradores han sido entrenados para
solucionar problemas de inmediato, han sido entrenados para realmente hacer lo que tú harías, ¿no? No, pero es que este no ha hecho lo que yo hubiera hecho. No, pues por algo tú eres el dueño y él es justamente un colaborador tuyo. Entonces, a veces queremos que el cliente que el colaborador nos lea la mente, y eso hasta ahorita que yo sepa no se ha dado ni con inteligencia artificial. Entonces, el punto acá es importante mencionarlo. El colaborador que no está feliz, el colaborador que no está bien entrenado, el colaborador que no está bien capacitado, no puede estar al frente de tu negocio. Entonces es bien importante empezar por algo que, aunque parezca tonto, descuidamos algunas veces. La selección. Es clave que la selección sea la adecuada. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza a construirse o a destruirse la magia. Contrata a alguien que, mira, y acá pongo un ejemplo. El día de ayer pasaron entrevistas algunas personas que estamos buscando para el equipo y en principio, tanto la gerente comercial como yo estábamos de acuerdo en una candidata. Cuando me pasaron sus evaluaciones psicológicas y técnicas, o sea, las evaluaciones psicotécnicas, hubo algo que me hizo ruido y dije, a ver, que pase una tercera entrevista con mi hermano, que es mi socio, porque aquí hay algunas cositas que me han llamado la atención. Prefiero demorarme un mes más buscando a una persona que equivocarme por apuro, porque al final cuando tú seleccionas a alguien, por ejemplo, seleccionas a alguien para ventas y te das cuenta en el tiempo de que esa persona no vende, el dolor es grande. Si contratas a alguien para un puesto de instructor, de servicio al cliente, de coordinador, de manager, de lo que sea, y te das cuenta que esa persona no hace bien su trabajo o no tiene lo que decía en la entrevista, porque, a ver, seamos sinceros, a la entrevista uno va a mostrar su mejor versión. Y siempre lo digo, ¿no? Es como cuando te dicen, y este es un caso real, ¿no? Que siempre lo cuento, pero tienes a 3 entrevistados listos para una cita, una gerencia, y pasa una señora de limpieza y se cae encima de los candidatos, les riega todo encima. La primera persona lo que hizo fue, señora, mire lo que me ha hecho, justo tengo una entrevista, y su primera reacción fue limpiarse. La segunda persona, que era una chica, la ignoró a la señora y se fue a un lado a limpiarse. La tercera persona ayuda a la señora, le pregunta, señora, ¿está bien? La ayuda y luego se limpia. Pasan unos segundos y mencionan que la entrevista había terminado para los 2 primeros candidatos. Claro. Sorprendidos ellos porque, hey, pero todavía no hemos pasado la entrevista. En ese momento abre la puerta de gerencia general y, oh maravilla, ¿quién era? La señora de limpieza. La señora de limpieza era la gerente general disfrazada. ¿Qué quería ver ella? Quería ver la persona detrás de los grandes profesionales. Los 3 eran candidatos perfectos con la hoja de vida. La pregunta es, en una entrevista, si no haces eso que yo acabo de mencionar, sino que les preguntas, por ejemplo, ¿no? Es que a veces somos muy burros para hacer las cosas. Le preguntas, tienes la siguiente escena, estás esperando para la entrevista, se cae la señora de limpieza, te ensucia, ¿qué haces? ¿La gritas? ¿La ignoras? ¿O la ayudas? Tendrías que ser demasiado... muy burro para responder cualquier cosa que no sea la 3. Porque políticamente tienes que decir que la ayudas, pero en la práctica no sucedió. Entonces, creo que es muy importante la selección, el armado del equipo, del gym, para que realmente tú digas, este es el Dream Team con el que yo la voy a sacar del estadio, con el que yo realmente voy a destacar. Y eso es parte justamente del gran inicio, ¿no? A partir de ahí es que tú puedes diseñar todo lo que yo acabo de mencionar, porque todo lo que yo acabo de mencionar funciona sí, solo sí, tienes las personas correctas comenzando desde el líder. Claro, comenzabas hablando de eso justamente cuando mencionaste lo de propósito, lo de personas, procesos y has dicho personas, propósito. No, era el triángulo de la experiencia era personas, procesos y producto. Y ahí en personas, con ese líder, con ese propósito, tiene que tener las personas, valga la redundancia, adecuadas, ¿no? Por eso siempre hablo de la vocación de servicio, que no ser servicial, sino tener esa vocación que comentabas, ¿no? Eso, sí. Rodrigo, desde tu punto de vista, ¿con eso se nace
Eso se aprende. Siempre ponen el típico de Messi, ¿no? Messi es líder, es nato, no es nato, ¿no? Pero en el caso de ser servicial, cuando contratamos, el otro día hablaba, de hecho, con una persona de la industria que me decía, yo contrato a la gente que tenga esa vocación de servicio, que yo pueda ver, y ya yo le enseño la parte técnica. Hay mínimo, tiene que tener licenciatura de educación física, etcétera, pero la parte técnica ya la hablaremos. ¿Con eso tú crees que se nace, se hace, se lo puedes aprender, o Es simplemente el Grinch es una... Grinch y ya? Yo creo que hay de las dos cosas. Obviamente hay quienes nacen con una actitud, con una vocación realmente de servicio y con una actitud positiva, ¿no? O sea, hay gente, el otro día veía una película que me gustó bastante, una película en Netflix que se llama Caramelo, y la verdad que la recomiendo. Y veías cómo había una persona que incluso se estaba muriendo de cáncer, sin embargo era muy positiva con la vida y una actitud brutal, y esa actitud hizo que realmente su proceso incluso cambie y finalmente vivió contra todos los pronósticos. Y era un caso real, muy lindo. Más allá de ello, creo que aquellas personas que no lo tienen pueden desarrollarlo, pero obviamente el camino es un poco más largo. Sin embargo, se tiene que cumplir una premisa clave: tienes que querer hacerlo. Porque acá hay tres situaciones, ¿no? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, no te ayudo ni por casualidad y no te va a ayudar nadie. Entonces hay personas que tú ves que tienen la voluntad de realmente Claro. mejorar. Te voy a poner otro ejemplo. Hay quienes no son cantantes, estudian oratoria, estudian canto y terminan diseñando canciones melódicas o finalmente terminan como cantantes de reggaetón. Pero finalmente lo que vas a ver ahí, ¿no? Imagínate, hermano. O sea, Claro. hermano, si Bad Bunny la hizo, ¿por qué no podemos hacerla Ya, nosotros, hermano? claro. O sea, entonces, hay quienes realmente Mm, pueden construir algo, pero tú no vas a punta de entrenamiento a convertirte en Messi tampoco. Hay cosas que claro. son innatas, hay talentos Ujú, que vinieron con el paquete. Entonces, claro. creo yo que sí, efectivamente, hay personas que nacieron con la actitud de servicio y hay quienes la pueden desarrollar, pero es bien firme, bien importante que uno quiera y que uno sobre todo lo haga por convicción y no por obligación, porque se nota mucho cuando uno realmente está Totalmente. siguiendo un protocolo de manera impostada y al final no es real. ¿Sabes qué? Me pasa mucho a mí cuando yo voy probando gimnasios, por friki que soy de ir probando y pregunto, me hago el tonto para ver cómo me atienden y todo este tipo de cosas. Siempre me estoy fijando en temas y me fijo exactamente cuando un gimnasio te hace un seguimiento, te manda un WhatsApp y tú sabes cuando es IA y sabes cuando es alguien que realmente te está preguntando, te está diciendo, oye, ¿qué tal te fue? Correcto. ¿Te gustó o no te gustó? Y ahí aprovecho, Rodrigo, y te lanzo la pregunta del tema IA. ¿Cómo ves la IA en el mundo de la experiencia del cliente? ¿Se está abusando del chat GPTO, de los mensajes estándares que ahora todos parecen iguales? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Mira, yo particularmente creo que todo este mundo loco que ha aparecido post pandemia es impresionante. Yo creo que sirve y mucho, porque se pueden hacer cosas bien potentes desde utilizando, ¿no?, la IA generativa, la IA predictiva, todas las tecnologías que hay. Uno a veces habla solamente de ChatGPT o de Gemini, sin embargo, es impresionante la cantidad de aplicaciones para hacer de todo, ¿no? Entonces, yo sí creo, por ejemplo, que si yo estoy en el mundo del fitness y yo tengo de repente una aplicación que me la puede dar mi propio gym o que se le ocurrió a alguien y yo voy a tener un asesor virtual que me va a ayudar a construir mis rutinas súper innovadoras o que incluso puedo yo ponerla para ver cómo estoy haciendo el ejercicio y me lo corrige. Hay Claro. hoy traducciones en simultáneo también de idiomas, cosas Ujú. locas que antes era impensado. Entonces, creo yo que todo esto va a ayudar sin duda alguna, pero reitero, con las personas correctas detrás, realmente se pueden hacer cosas extraordinarias. De nada te sirve la mejor inteligencia artificial del planeta o la mejor tecnología del planeta
si tienes detrás de tu modelo de negocio a personas que son un fiasco, un desastre. Tal cual. Creo que, Tal cual. por Sí, eso, sí. Y yo creo que. No, perdón, te iba a decir un inciso de que yo creo que mientras a mayor inteligencia artificial, mayor inteligencia humana tendrá que haber desde este punto de vista que estamos hablando de servicio, ¿no? Porque si no, la despersonalización va a ir en simultáneo a la IA. Es decir, va a llegar un momento en que todo totalmente, va a ser tan totalmente, y impersonal. esto es bien importante porque yo ayer justo hablaba eh, con algunas personas sobre tendencias de EX y de CX para el próximo año. Y algo que es bien interesante, ya lo vimos dentro de un estudio que hicimos en CX Latam Group, y hablaba cómo era re importante que las empresas se conviertan en empresas cada vez más humanas. Y eso es muy importante. La tecnología viene a revolucionar, sí, pero aquellas que van a marcar la diferencia son aquellas que realmente no pierdan ese lado humano como tal. Mientras que muchos luchan por automatizar todo, aquellas que logren automatizar sin deshumanizar van a marcar la diferencia. Y yo creo que eso es un valor de marca y una propuesta, perdón, una propuesta de valor cada vez más única, porque eso sí es jodidamente difícil de copiar. Puedes copiar, la misma te puedes tener el mismo Así programador de es. IA, lo puedes crearte los mismos prompts y tal. Oye, voy a aprovechar que estábamos hablando voy a compartir tu web porque justamente quería comentar acerca del libro, que lo tengo y lo comentaste porque hablamos del modelo de X360. Y todo esto está aquí, si alguien está interesado lo dejo por aquí como cuña, ¿no? Publicitaria, porque es muy Muchas gracias. interesante, lo tengo, lo utilizo mucho y la verdad que tiene mucho contenido. Me encantó la cantidad de ejemplos que hay de aerolíneas, de hoteles, etcétera, etcétera. Oye, Rodrigo, me pudiera quedar contigo hablando y secuestrarte aquí horas, pero no quiero robarte tanto tiempo, sobre todo sé que estás un pelín ahí mal en la garganta. Quería hacerte una última pregunta. Los top 3 consejos de un gimnasio que haya escuchado esto y haya dicho, oye, pues sí, tengo que ponerme a hacer empezar a centrarme en que la experiencia del cliente puede ser mi gran valor diferencial. ¿Cuáles son esos 3 consejos? ¿Por dónde empezar? ¿Te refieres para un gimnasio que ya existe? Es decir, aquel gimnasio que quiere Existente. diferenciarse a partir de la Eso. experiencia. Eso es, A ver, existente, sí. yo creo que hay algo importante. Primero, tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para que uno de estos principios clave que yo te mencionaba se cumpla. Mira, te lo voy a leer porque justamente aquí lo tengo y dice, tendencia, del journey. En lugar, ya no hablamos del diseño del journey, estamos hablando del diseño del journey al memory design. Ya no basta con mapear el viaje del cliente, hay que diseñar momentos memorables que se graben en la mente y en el corazón. La memoria será la nueva métrica del éxito en CX. Eso me pareció a mí brutal. Realmente Memory design está increíble. Lo es apunto. muy potente porque al final tú vas al gimnasio, listo. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te hicieron sentir? Creo que es importante que nosotros pensemos qué le estamos haciendo sentir a mis clientes versus qué está haciendo el vecino de al lado. Por lo tanto, creo que acá primero pasar del Customer Journey a el diseño justamente de aquellos momentos memorables que tú dices son los que van a quedar en la memoria. Entonces, Memory Design, Memory Design, lo primero que debemos comprender. 2, importantísimo que tengamos siempre la evolución a nivel de productos, infraestructura, creo que es la capa básica que todo gimnasio debe tener. Me parece que eso no puede perderse. Creo que eso es clave. Y lo otro, las personas Los correctas. higiénicos, ¿no? Las cosas Sí, higiénicas, las cosas que no puede faltar, el baño limpio, la máquina que funciona, en fin, todas estas tal cosas. cual, Y impecabilidad, todo lo que tercero, tiene que ver con infraestructura, el mm, producto básico, todo eso tiene que estar. Y lo otro, personas que hagan la diferencia. Yo creo que ahí está justamente para mí ese triángulo mágico de esas 3 cosas que deben pasar
dentro de un gimnasio que quiere diferenciarse, ¿no? Diseñar esos momentos mágicos que hagan que marque la diferencia versus otros, la capa higiénica, la capa básica de la promesa de valor siempre evolucionando, máquinas top, infraestructura impecable, etcétera, etcétera. Y personas capaces y con actitud. Creo que necesitamos acá, ojo, acá no es que seamos populistas y digamos la experiencia lo es todo. Wait, yo necesito personas con actitud, pero también que sean muy buenas profesionales en lo que hacen, porque esto también es un tema de profesionales, ¿no? Hay que saber realmente el trabajo como tal. Creo que con ese triángulo las cosas realmente van a marcar diferencia. Acá puedes tú tener empresas con las que compitas que tienen muy buena infraestructura, muy buenos productos, check, yo también. Que tienen buenos instructores, check, yo también. Personas que hacen posible la magia y generación de momentos wow, casi nadie lo tiene. Ahí está la diferencia. Yeah. Total, total. Y esto es estratégico, es una cosa que yo siempre le digo a los clientes y lo que siempre comentamos y termina saliendo siempre cuando traigo personas de diferentes ángulos del fitness o diferentes soluciones digitales, terminamos hablando de que si esto no ahí están las personas adecuadas, esto no va a funcionar, porque al final estamos hablando de cosas que se sienten, cosas que enamoran, cosas que te enfadan, son sentimientos, ¿no? Y esa cosa es cosa de personas. Sí, acaba de mencionar algo bien interesante que no quisiera que se quede por fuera de la entrevista y es el impacto en la rentabilidad que tiene todo esto. Claro. Y es clave que nosotros liguemos todo lo que hacemos a palancas financieras del negocio. Ejemplo, ¿cómo es que esto que estoy haciendo impacta en, ejemplo, más ventas, aumento del ticket promedio, venta cruzada, disminución de la tasa de pérdida, eficiencias, ahorro de costos, etcétera? Total. Si tú ligas tu estrategia a una de estas palancas financieras, pasaste de una estrategia operativa a una estrategia con impacto en el negocio. Por lo tanto, ahí es donde pasas de lo operativo o táctico a lo estratégico y relevante para el negocio. Para mí esa es la clave de una estrategia sólida y duradera de Customer Experience. Y no es el departamento de marketing, por Dios, es una estrategia corporativa. Hablaba con Luz Hernández de Hola Luz y ella decía, en su libro también comentaba, las estrategias de Customer Experience es para enamorar al cliente y al director financiero. Cosa que me pareció muy acertada, porque en realidad la plata es la que al final va a mover esas y va a hacer que ese calado entre, ¿no? a los procesos y todo lo que hemos comentado. Oye, Rodrigo, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber más de ti, hablar contigo, hablar acerca del Latam Group o consultoría o lo que sea, ¿dónde te pueden buscar? Mira, me encuentran en mis redes. Yo estoy en LinkedIn, en Instagram, son las dos redes que más utilizo. Ahí me encuentran como @RodrigoExperience. Experience. Lo pondré aquí en el... Sí, Rodrigo Experience. Y bueno, en mi página web también, rodrigoexperience.com o por correo info@rodrigoexperience.com. Si alguien me escribe y llega de parte justamente de este podcast o de parte tuya, yo tengo en este momento un 50% de descuento en mi curso virtual, que es una tarifa de básicamente por un tema de Black, Cyber y todas estas vainas que se inventan para vender más. En el caso de ustedes, si alguien me escribe por referencia de ustedes, le mantenemos eso y les damos el código de descuento para que pueda adquirir el curso que habitualmente está en casi $200 a la mitad del precio. Buenísimo. Buenísimo, Rodrigo. Como te decía, para mí ha sido un placer hablar contigo. Por fin lo logramos. Para mí es una cátedra de todas estas cosas que hemos estado conversando y nada, agradecerte por tu tiempo y por tu disponibilidad. Un abrazo, Juan, de verdad, un saludo para todos los que nos ven aquí y pues a los que te siguen habitualmente. Me encantó la conversación y bueno, cuando quieras, encantadísimo. Seguimos en contacto y nada, hasta la próxima. A seguir divulgando experiencia de cliente. Eso mismo. Un abrazote. Mejórate. Chao. Chao.